El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo de un tenue dorado los campos de maíz que rodeaban la pequeña aldea de San Felipe. Era un lugar olvidado por el tiempo, donde las casas eran de adobe y las calles, de tierra. Aún así, aquel rincón del mundo tenía una belleza serena, una paz que contrastaba con los sueños inquietos de Juan, un joven de apenas 19 años que no encontraba su lugar allí. Cada día, Juan despertaba al canto de los gallos antes de que el alba rompiera completamente. Su rutina era la misma: acompañar a su padre, don Esteban, al campo para arar la tierra y cuidar las plantas de maíz que eran el sustento de la familia. Su madre, doña Rosa, siempre tenía listo un café negro y unas tortillas recién hechas para que ambos comenzaran el día. «Anda, hijo, que el sol no espera a nadie», decía su madre, con una sonrisa cansada, mientras le pasaba una tortilla con frijoles. Juan tragaba el desayuno rápidamente, deseando que aquella rutina terminara. Caminaba junto a su padre hasta el campo, sintiendo el polvo bajo sus pies descalzos. Don Esteban, un hombre de rostro curtido por el sol y manos fuertes, solía hablar con orgullo del trabajo que hacían. «La tierra es nuestro tesoro, hijo. Mientras podamos sembrar y cosechar, nunca nos faltará nada». Pero Juan no compartía ese sentimiento. Mientras araban, con el sonido del viento silbando entre las plantas, su mente viajaba a lugares lejanos. Había escuchado historias sobre Monterrey, una ciudad donde los edificios eran tan altos que casi tocaban el cielo, donde las luces nunca se apagaban y las oportunidades eran infinitas. Se imaginaba caminando entre multitudes, vestido con ropa elegante, dejando atrás el sudor y el polvo del campo. «¿Qué piensas tanto, muchacho?», preguntó don Esteban una mañana, al ver a Juan distraído mientras sostenía el arado. «Nada, padre. Solo me pregunto si esto es todo lo que hay en la vida». Don Esteban dejó escapar un suspiro profundo. Sabía que el corazón de su hijo estaba lleno de inquietudes, pero no entendía por qué. Para él, el campo lo era todo. «No te dejes engañar por los cuentos de la ciudad, Juan. Allí no hay lugar para los pobres como nosotros. Aquí, aunque sea con esfuerzo, vivimos dignamente». Juan no respondió. ¿Cómo podía explicarle a su padre que sentía que su vida era una jaula? Esa misma tarde, mientras regresaban del campo, se encontró con Pedro, su mejor amigo, que cargaba un saco de maíz en la espalda. «¿Otra vez con cara de funeral?», bromeó Pedro, dejando caer el saco al suelo. «No lo entenderías, Pedro. Estoy harto de esta vida. Quiero algo más». Pedro, aunque también era pobre, no compartía la misma inconformidad de Juan. Para él, el campo era su hogar, su lugar en el mundo. «Mira, Juan. La ciudad puede parecer bonita desde aquí, pero te aseguro que no es tan fácil como crees. Yo intenté ir a trabajar allá hace un año y apenas sobreviví. Tal vez tú no pudiste, pero yo sí lo haré», respondió Juan con firmeza. Pedro negó con la cabeza, pero no dijo más. Sabía que cuando Juan se proponía algo, era difícil hacerlo cambiar de opinión. Esa noche, mientras cenaban en familia, la conversación giró en torno a las cosechas. Don Esteban hablaba de cómo el maíz iba creciendo fuerte y sano, mientras doña Rosa servía un caldo caliente. Juan apenas prestaba atención, su mente estaba ocupada con un plan. Cuando la comida terminó y sus padres se retiraron a descansar, se quedó sentado junto al fuego, mirando las llamas bailar. De repente, el crujir de la puerta lo sobresaltó. Su hermana menor, Lupita, de apenas 10 años, entró con una sonrisa traviesa. «¿Qué haces aquí solo, Juan?», preguntó, sentándose junto a él. «Nada, Lupita. Solo pienso». «Piensas en irte, ¿verdad?». Juan se sorprendió. «¿Cómo lo sabía?». «¿Por qué dices eso?». «Porque siempre miras al horizonte, como si quisieras volar lejos». Él rió, pero no respondió. Lupita tenía una forma especial de ver el mundo, como si pudiera leer los pensamientos de los demás. Al día siguiente, mientras trabajaban en el campo,
llegó el cartero con una carta que cambiaría todo. Era de un primo que había dejado la aldea hacía años para buscar suerte en Monterrey. La carta estaba llena de historias de éxito, un empleo en una fábrica, un pequeño departamento y la promesa de un futuro mejor. Esa noche, Juan reunió a su familia en la pequeña sala de su casa. Don Esteban estaba sentado en su vieja silla de madera, mientras doña Rosa tejía con calma. «Tengo algo que decirles», comenzó Juan, con el corazón latiendo fuerte. Sus padres lo miraron expectantes. «Me voy a la ciudad. Quiero buscar una vida mejor». El silencio que siguió fue pesado. Don Esteban lo miró con incredulidad, mientras doña Rosa dejaba caer el tejido de sus manos. «¿Qué dices, hijo?», preguntó su padre, con un tono severo. «No quiero pasar mi vida aquí, trabajando de sol a sol y sin lograr nada. Quiero más, padre. Quiero construir algo para mí. La vida en la ciudad no es para nosotros, Juan. Allí no hay tierra que cultivar, no hay raíces. ¿De qué vas a vivir?», replicó don Esteban, visiblemente molesto. «Encontraré la manera. No puedo quedarme aquí, viendo cómo la vida pasa sin cambiar nada». Doña Rosa comenzó a llorar en silencio, mientras don Esteban se levantaba de su silla. «Si te vas, no esperes regresar con las manos vacías. Esta tierra ha sido nuestra vida, y si la abandonas, la perderás para siempre». Juan sintió un nudo en la garganta, pero no dio marcha atrás. Había tomado su decisión. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo despejado, hizo su mochila con las pocas pertenencias que tenía. Cuando el primer rayo de sol tocó el horizonte, salió de la casa sin mirar atrás. En su corazón, llevaba una mezcla de esperanza y temor, sin saber que aquel viaje no solo cambiaría su vida, sino también lo haría comprender el verdadero significado de sus raíces. Gancho, Juan camina hacia lo desconocido, lleno de determinación, pero sin imaginar los retos que lo esperan en la ciudad. El sol apenas comenzaba a despuntar cuando Juan salió de San Felipe con su vieja mochila colgada al hombro. Cada paso que daba hacia la carretera principal parecía cargar un peso invisible. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza como un eco. «Si te vas, no esperes regresar con las manos vacías». La despedida había sido fría. Don Esteban se negó a acompañarlo al portón de la casa, mientras que su madre, con los ojos llenos de lágrimas, le dio un rosario y una bendición. Su hermana Lupita lo abrazó con fuerza, pero no dijo una palabra. Juan dejó atrás no solo su hogar, sino también el peso de generaciones que habían trabajado la misma tierra. Al llegar a la carretera, se detuvo a mirar la aldea por última vez. Las montañas que rodeaban San Felipe parecían enormes guardianes que lo observaban partir. Respiró hondo, apretó el mango de la mochila y levantó la mano para hacer señas al primer camión que pasó. El viaje hacia Monterrey era largo y, para alguien que nunca había salido de su aldea, también intimidante. Juan se sentó en la parte trasera del camión junto a otros viajeros. Entre ellos estaba Emilia, una joven vendedora de frutas con quien compartió unas palabras. «¿De dónde vienes?», preguntó ella, mientras acomodaba su canasta de mangos a su lado. «De San Felipe. Es un pueblo pequeño cerca de las montañas. Nunca lo he escuchado. ¿Qué te trae a Monterrey?». Juan dudó antes de responder. «Quiero una vida mejor. Aquí no hay futuro para mí». Emilia lo miró con una mezcla de curiosidad y tristeza. «La ciudad puede darte oportunidades, pero también puede quitarte más de lo que imaginas». Juan no dijo nada, pero sus palabras lo hicieron pensar. El camión avanzaba lentamente por las carreteras llenas de baches, y cada kilómetro que dejaban atrás lo acercaba más a sus sueños, aunque también al desconocido. La noche cayó antes de que llegaran a Monterrey. Cuando el camión finalmente se detuvo en una estación a las afueras de la ciudad, Juan bajó con Emilia. Ante sus ojos, se desplegaba un paisaje completamente diferente al que conocía, luces brillantes, automóviles zumbando en todas direcciones y edificios que se alzaban como gigantes. Todo era nuevo,
todo era inmenso, y, por un momento, sintió una mezcla de emoción y temor. Bueno, aquí nos separamos, dijo Emilia, ajustándose la canasta sobre la cabeza. Buena suerte, Juan. Y recuerda, no todo lo que brilla es oro. Juan la vio desaparecer entre la multitud, sintiendo un vacío que no esperaba. Ahora estaba completamente solo. La ciudad que nunca duerme. El primer desafío fue encontrar un lugar donde pasar la noche. Juan caminó por las calles durante horas, con la mochila pesándole más a cada paso. Los albergues estaban llenos, y las pocas personas a las que preguntó apenas le prestaron atención. Terminó sentado en un banco de una plaza, rodeado por el bullicio de la ciudad. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol, empezó a buscar trabajo. Recorrió mercados, talleres y pequeños negocios, ofreciendo su disposición para cualquier tarea. Sin embargo, su apariencia modesta y su falta de experiencia urbana no ayudaban. En un mercado, un anciano vendedor de frutas le dio un consejo. Si realmente quieres encontrar trabajo, ve al distrito industrial. Siempre necesitan manos jóvenes por allá. Siguiendo esa pista, Juan se dirigió al lugar. Era un enorme conglomerado de fábricas y almacenes, con chimeneas que escupían humo negro al cielo. Allí, finalmente, encontró a un capataz que lo contrató como cargador en un almacén de textiles. El trabajo era agotador. Durante largas horas, cargaba enormes fardos de telas bajo un calor sofocante. Los días pasaban, pero Juan apenas ganaba lo suficiente para comer. Dormía en una pequeña pensión compartida con otros trabajadores, y las noches las pasaba mirando al techo, preguntándose si había cometido un error al dejar su hogar. Un encuentro inesperado. Una tarde, mientras regresaba de su jornada laboral, se encontró con Emilia en un mercado al aire libre. Ella estaba vendiendo frutas junto a un grupo de mujeres, y al verlo, lo llamó con una sonrisa. Juan. Pensé que ya habías regresado a tu pueblo. No, aquí sigo. Aunque no es como lo imaginaba. Emilia le ofreció un mango y se sentaron a conversar en un rincón tranquilo del mercado. Juan le contó sus dificultades y cómo cada día en la ciudad parecía una batalla. Te lo dije, Juan. La ciudad no es fácil, especialmente para los que venimos del campo. Pero no todo está perdido. Tienes que encontrar tu camino. Sus palabras le dieron un poco de aliento. Esa noche, por primera vez en semanas, Juan durmió con la sensación de que no estaba completamente solo. El peligro acecha. Sin embargo, la vida en la ciudad tenía un lado oscuro que Juan aún no conocía. Una noche, mientras caminaba de regreso a la pensión, un hombre llamado Ramiro se le acercó. Ramiro era un tipo carismático pero con un aire peligroso. Oye, muchacho, te he visto trabajando duro en el almacén. ¿No te interesaría ganar más dinero? Juan, cansado de apenas sobrevivir, mostró interés. ¿Qué tipo de trabajo? Nada complicado. Solo tienes que hacer unas entregas por la ciudad. Aunque algo en Ramiro no le inspiraba confianza, la promesa de un mejor ingreso lo tentó. Sabía que debía enviar dinero a su familia, especialmente después de la fría despedida con su padre. Decidió aceptar, sin saber en qué se estaba metiendo. Esa decisión marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Juan, uno lleno de desafíos aún más grandes que los que había imaginado. Gancho, Juan acepta el trabajo de Ramiro, pero pronto se da cuenta de que está entrando en un mundo peligroso y desconocido. La ciudad tenía un ritmo frenético que nunca se detenía, pero para Juan, las horas parecían alargarse interminablemente. Su trabajo en el almacén era agotador y poco gratificante, y aunque cada día lo dejaba más cansado, no podía ignorar la necesidad de ganar dinero. Fue en ese contexto que Ramiro reapareció en su camino, ofreciéndole una oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad. Esa noche, Juan había terminado otro turno extenuante y caminaba por una calle estrecha y mal iluminada. La mochila colgaba de su hombro como un recordatorio del peso de sus ambiciones. Ramiro lo esperaba en la esquina,
apoyado en un poste como un cigarro pendendo entre os dedos. Él vestia una jaqueta de couro e tina una expresa o casual que ocultaba sus verdadeiras intencoes. Oye, muchacho, ¿lo pensaste? Dijo Ramiro, dando una longa tragada no cigarro. Lo pensé, respondió Juan, inseguro. ¿De qué se trata exactamente? Ramiro sonrió, como si esperara esa pregunta. Es sencillo. Solo tienes que llevar un paquete de un lado a otro. Nada de preguntas, nada de complicaciones. ¿Qué dices? Juan frunció el ceño. Algo en la voz de Ramiro no le inspiraba confianza, pero la promesa de ganar más dinero lo tentaba. Había enviado apenas unas monedas a su familia, y la carta de su madre, que había llegado esa misma mañana, lo llenaba de culpa. Su padre seguía enfadado, pero su madre le pedía que tuviera cuidado y que no olvidara sus raíces. ¿Es legal? Preguntó Juan, aún dudando. Ramiro soltó una carcajada. ¿Legal? Mira, en esta ciudad, nada grande se logra siendo legal. Pero si no quieres, siempre puedes volver a cargar fardos por una miseria. Las palabras de Ramiro lo hirieron. Juan apretó los puños y tomó una decisión impulsiva. Está bien. Lo haré. Ramiro lo palmeó en el hombro, satisfecho. Así se habla, chamaco. Ven conmigo. El primer encargo. Ramiro llevó a Juan a un pequeño almacén en un barrio periférico. El lugar estaba lleno de cajas y paquetes, algunos claramente etiquetados y otros envueltos con cintas negras. Un hombre mayor, de aspecto severo, lo recibió sin muchas palabras y le entregó una mochila. Llévala a esta dirección. Nada de abrirla, nada de preguntas. Entiéndelo bien, muchacho, si algo sale mal, es tu cabeza. Juan asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Tomó la mochila y salió, siguiendo las instrucciones. Las calles por las que caminaba eran cada vez más oscuras y desiertas. A medida que avanzaba, sus pensamientos se llenaban de dudas. ¿Qué había en la mochila? ¿Qué pasaría si lo descubrían? Pero se convencía a sí mismo de que era solo una vez, que con el dinero que ganara podría encontrar algo mejor. Al llegar a la dirección, un hombre con una chaqueta negra lo estaba esperando en la entrada de un edificio abandonado. Sin decir una palabra, tomó la mochila y le entregó un sobre con dinero. Juan lo tomó y salió rápidamente, sintiendo un alivio mezclado con culpa. Cuando regresó al cuarto que compartía con otros trabajadores, contó el dinero. Era más de lo que ganaba en una semana en el almacén. Se recostó en la cama, mirando el techo, y trató de convencerse de que no había hecho nada malo. El costo de la decisión. Los días siguientes siguió trabajando para Ramiro, haciendo entregas similares. Cada vez el dinero era más, pero también lo eran las miradas sospechosas que recibía de algunos vecinos y compañeros de trabajo. Emilia, que lo había ayudado a encontrar su primer empleo, lo encontró una tarde en el mercado. Te he visto con Ramiro. ¿Qué estás haciendo, Juan? Le preguntó, cruzando los brazos con una expresión seria. Trabajo. ¿Qué importa? Respondió él, evasivo. ¿De qué tipo? Todos saben que Ramiro no es alguien de fiar. Juan desvió la mirada, incómodo. Emilia, no tengo elección. Necesito dinero. ¿Acaso no entiendes lo difícil que es esto? Emilia lo miró con preocupación. Sí, lo entiendo. Pero hay caminos que, una vez que tomas, no tienen regreso. Solo quiero que tengas cuidado. Las palabras de Emilia lo dejaron intranquilo. Esa noche, mientras caminaba hacia una nueva entrega, no podía quitarse de la cabeza lo que ella había dicho. ¿Realmente estaba perdiéndose a sí mismo? Un giro inesperado. En una de las entregas, las cosas salieron mal. Juan llegó al lugar de encuentro habitual, pero en lugar de recibirlo el hombre de siempre, había 2 policías esperando. Sintió que el mundo se le venía abajo.
«Detente ahí», gritó uno de los policías, sacando su arma. Juan dejó caer la mochila y levantó las manos, congelado por el miedo. Fue arrestado y llevado a la comisaría, donde lo interrogaron durante horas. No sabía qué decir, ni cómo justificar su presencia en el lugar. Lo único que podía pensar era en su familia y en las palabras de su padre. Si te vas, no esperes regresar con las manos vacías. Finalmente, después de una noche en una celda fría y oscura, Emilia apareció con un abogado que había contactado a través de su familia. El abogado logró sacarlo bajo la condición de que colaborara con la policía y no volviera a acercarse a Ramiro. Cuando salió de la comisaría, Emilia lo esperaba con los brazos cruzados y una expresión de mezcla entre enojo y alivio. ¿Esto es lo que querías, Juan? ¿Terminar en la cárcel? Juan no pudo sostener su mirada. Lo siento, Emilia. Estaba desesperado. ¿Y ahora qué? Preguntó ella. ¿Volverás a lo mismo? Juan negó con la cabeza, sintiendo una profunda vergüenza. Sabía que había llegado al punto más bajo de su vida. Gancho, Juan decide dejar la ciudad y regresar a su aldea, pero su orgullo y vergüenza lo hacen temer enfrentar a su familia y su pasado. La celda fría y oscura parecía haberse impregnado en la piel de Juan incluso después de salir de la comisaría. Aunque estaba libre, el peso de su decisión y las consecuencias de sus actos lo perseguían como una sombra. Al caminar por las calles de Monterrey, sus pasos eran lentos, cargados de vergüenza y desilusión. Emilia caminaba a su lado, en silencio. Aunque lo había ayudado a salir de esa situación, no podía ocultar la mezcla de decepción y preocupación que sentía. Finalmente, ella rompió el silencio. ¿Y ahora qué, Juan? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Juan suspiró, sin mirar hacia ella. No lo sé. Tal vez lo mejor sería regresar a casa, pero no sé si puedo enfrentar a mi familia después de todo esto. Emilia se detuvo y lo obligó a mirarla. Escucha, todos cometemos errores, pero lo que importa es lo que hacemos después. Volver a casa no es un fracaso. Es una oportunidad para empezar de nuevo. Las palabras de Emilia calaron hondo en Juan, pero el orgullo y el miedo seguían bloqueando su corazón. Había dejado San Felipe con la esperanza de construir algo grande, y ahora, regresar sin nada se sentía como aceptar su derrota. La carta de su padre. Esa misma noche, de regreso en la pensión, Juan revisó su mochila en busca de algo que lo reconfortara. Allí encontró una carta que su madre había enviado días antes, pero que no había tenido tiempo ni ganas de leer. Sus manos temblaron al abrir el sobre, reconociendo la letra firme de su padre. Juan. No sabes cuánto me duele que te hayas ido, pero entiendo que tu corazón joven busque caminos diferentes a los que yo he conocido. Sin embargo, quiero que recuerdes algo, la tierra siempre estará aquí para ti. Es nuestra herencia, nuestra vida. La ciudad puede ofrecer mucho, pero nada será tan real como lo que puedes construir con tus propias manos. Si decides regresar, no serás un fracasado para mí, sino un hijo que busca aprender y crecer. Aquí siempre tendrás un lugar. Con cariño. Tu padre. Juan leyó la carta una y otra vez, cada palabra golpeando su corazón como un martillo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Recordó los días en los que trabajaba junto a su padre en el campo, las historias que contaba sobre cómo la tierra había sostenido a la familia durante generaciones. Por primera vez en meses, sintió una punzada de añoranza por su hogar. El viaje de regreso. A la mañana siguiente, con la carta aún en el bolsillo, Juan tomó una decisión. Habló con Emilia, quien lo animó a seguir adelante con su plan. Esta es tu oportunidad de empezar de nuevo, Juan. No la desperdicies. Con el poco dinero que tenía, compró un boleto de autobús hacia San Felipe. El camino de regreso era largo y lleno de emociones contradictorias. Mientras el autobús se adentraba en las montañas,
Juan miraba por la ventana, recordando cómo había dejado ese lugar lleno de sueños y ahora regresaba con el corazón cargado de lecciones. El reencuentro con la familia. Cuando llegó a San Felipe, el pueblo estaba tan tranquilo como lo recordaba. Las mismas casas de adobe, los campos verdes extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, y el sonido familiar de los gallos cantando en la distancia. Pero para Juan, todo parecía diferente. Había algo reconfortante en la simplicidad del lugar. Caminó hasta su casa con pasos lentos, deteniéndose frente al portón de madera. Su madre fue la primera en verlo. Ella estaba en el jardín, recogiendo hierbas, y al levantar la vista, dejó caer lo que tenía en las manos. «Juan», gritó, corriendo hacia él con lágrimas en los ojos. Juan la abrazó con fuerza, sintiendo que todo el peso de sus errores comenzaba a desvanecerse. «Lo siento, mamá. He cometido tantos errores. Lo importante es que estás aquí, hijo», dijo doña Rosa, acariciándole el cabello. «Siempre hay tiempo para corregir el camino». Don Esteban apareció en la puerta, con su semblante serio. Por un momento, Juan temió que su padre no lo perdonara. Pero entonces, el hombre mayor dio un paso adelante y le extendió la mano. «Bienvenido a casa, hijo». Juan tomó la mano de su padre y, en ese momento, supo que todo estaría bien. Un nuevo comienzo. Esa noche, la familia se sentó junta a cenar, como en los viejos tiempos. Don Esteban le habló a Juan sobre los problemas que habían enfrentado en su ausencia. Una plaga había afectado las cosechas, y las deudas con los proveedores amenazaban con quitarles la tierra. «No tenemos muchas opciones, hijo. Si no encontramos una solución, podríamos perder todo». Juan escuchó con atención, sintiendo una chispa de determinación encenderse en su interior. Había aprendido mucho durante su tiempo en la ciudad, y ahora quería usar esas experiencias para ayudar a su familia. «Tal vez podamos cambiar nuestra manera de trabajar», sugirió Juan. «He oído que los productos orgánicos tienen mucha demanda en las ciudades. Podríamos intentar algo nuevo». Don Esteban frunció el ceño, pero no descartó la idea de inmediato. «Si tienes un plan, dímelo. Pero recuerda que aquí, todo lo que hacemos depende de la tierra y del trabajo duro». Juan asintió, dispuesto a demostrar que podía contribuir al legado de su familia de una manera significativa. Esa noche, mientras miraba el cielo estrellado desde el patio, sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba donde debía estar. Gancho, con una nueva determinación, Juan decide liderar un esfuerzo para salvar la tierra de su familia, enfrentándose a los desafíos del cambio y a la resistencia de su propia comunidad. La primera semana de regreso a San Felipe no fue fácil para Juan. Aunque su familia lo había recibido con los brazos abiertos, los murmullos de los vecinos se hacían sentir en cada rincón del pueblo. Para muchos, él no era más que el joven que había abandonado su hogar en busca de sueños imposibles, solo para regresar con las manos vacías. Pero Juan no se dejaba llevar por las opiniones, sabía que tenía que probarse a sí mismo antes que a los demás. Don Esteban no perdió el tiempo. Apenas pasaron unos días desde el regreso de Juan, ya lo había llevado al campo a revisar el estado de las cosechas. Los surcos que antes habían estado llenos de vida ahora mostraban claros signos de abandono. La plaga de langostas había hecho estragos, y aunque algunos cultivos sobrevivieron, las pérdidas habían sido devastadoras. «Esto es lo que enfrentamos ahora, hijo», dijo don Esteban, señalando los campos afectados. «Si no encontramos una manera de recuperarnos, perderemos la tierra». Juan miró los surcos vacíos y sintió una mezcla de culpa y determinación. Era su oportunidad de demostrar que podía hacer la diferencia. Esa misma noche, mientras la familia cenaba tortillas con frijoles, habló de su plan. «Estuve pensando en lo que me dijiste, padre. Tal vez sea hora de cambiar la forma en que trabajamos la tierra. En la ciudad, escuché mucho sobre productos orgánicos y cómo la gente paga más por alimentos sin químicos». Don Esteban levantó una ceja, escéptico. «¿Orgánicos? ¿Y cómo piensas que vamos a hacer eso, si apenas tenemos dinero para las semillas?»
Juan sabía que la resistencia de su padre sería el primer obstáculo. Podemos empezar con una pequeña parte del terreno. Si funciona, lo expandimos. Además, podemos vender directamente a los mercados en lugar de depender de los intermediarios. Eso nos daría más ganancias. Doña Rosa, siempre la mediadora, intervino. Tal vez valga la pena intentarlo, Esteban. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Después de un largo silencio, don Esteban asintió con lentitud. Está bien, pero tendrás que liderar este esfuerzo, Juan. Demuéstrame que vale la pena. La resistencia del pueblo. Al día siguiente, Juan comenzó a trabajar en su plan. Visitó a los agricultores vecinos para pedir consejos y apoyo, pero la mayoría lo recibió con escepticismo. ¿Orgánicos? Eso suena como una moda de la ciudad, dijo don Gregorio, uno de los agricultores más antiguos del pueblo. Aquí trabajamos como nuestros abuelos nos enseñaron, y eso ha sido suficiente. Pero no todos estaban en contra. Algunos jóvenes, como Pedro, su amigo de la infancia, estaban dispuestos a escuchar. Pedro, ahora casado y con hijos, veía en la idea de Juan una posibilidad de asegurar un futuro mejor para su familia. Si necesitas ayuda, cuenta conmigo, le dijo Pedro, mientras inspeccionaban juntos el terreno. Ya es hora de que intentemos algo nuevo. Con el apoyo de Pedro y unos pocos vecinos, Juan empezó a transformar una pequeña parcela de tierra en un campo de cultivo orgánico. El proceso no fue fácil. Tenían que aprender nuevas técnicas, buscar semillas de calidad y, sobre todo, luchar contra la incredulidad de quienes los rodeaban. Si esto no funciona, todos se reirán de nosotros, dijo Pedro una tarde, mientras trabajaban bajo el sol. Que se rían si quieren, respondió Juan, limpiándose el sudor de la frente. Pero si logramos esto, demostraremos que podemos cambiar nuestras vidas. Los primeros resultados. Tras semanas de arduo trabajo, los primeros brotes comenzaron a aparecer. Juan y los demás cuidaban las plantas con dedicación, asegurándose de no usar pesticidas ni fertilizantes químicos. Aunque el progreso era lento, la vista de los campos verdes les daba esperanza. Un día, mientras revisaban las plantas, Lupita, la hermana menor de Juan, apareció corriendo desde la casa con una sonrisa en el rostro. «Hermano, llegó una carta para ti». Juan tomó la carta, sorprendido. Era de Emilia, quien había permanecido en Monterrey. Al leerla, sintió una mezcla de alegría y nostalgia. Emilia le contaba cómo había conseguido un pequeño negocio de frutas y cómo pensaba en visitarlo pronto para ver cómo iba su nueva vida. «Parece que alguien no te olvida», dijo Pedro con una sonrisa burlona, al ver la expresión de Juan. «Es solo una amiga», respondió él, aunque sabía que Emilia significaba mucho más que eso. Un desafío inesperado. Cuando todo parecía ir en la dirección correcta, un nuevo problema surgió. Una fuerte tormenta golpeó San Felipe una noche, causando inundaciones que arrasaron con parte de los cultivos. Al día siguiente, Juan y su equipo se enfrentaron a una escena devastadora, la mitad de su campo había sido destruido. Don Esteban, al ver la expresión de su hijo, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Esto también es parte de la vida en el campo, hijo. No siempre se gana, pero lo importante es levantarse y seguir adelante». Las palabras de su padre le dieron fuerzas. Junto con Pedro y los demás, trabajaron incansablemente para salvar lo que podían. Aunque las pérdidas fueron significativas, lograron recuperar una parte del cultivo, suficiente para llevar al mercado. Un pequeño triunfo. Cuando llegó el día de vender su primera cosecha, Juan y Pedro cargaron el producto en un viejo camión y viajaron al mercado más cercano. Al principio, los compradores miraban con desconfianza los productos etiquetados como orgánicos, pero poco a poco, la calidad de las frutas y verduras comenzó a atraer clientes. «Esto sabe diferente, más fresco», comentó una mujer, mientras probaba una manzana. «¿Dónde cultivan esto?» «En San Felipe, con métodos tradicionales y sin químicos», respondió Juan con orgullo. Al final del día,
habían vendido todo. Juan regresó al pueblo con el corazón lleno de esperanza y una bolsa con dinero suficiente para reinvertir en la próxima cosecha. Esa noche, mientras la familia se reunía en torno a la mesa, don Esteban levantó su vaso de agua y dijo: «Tal vez haya algo de verdad en esto de los orgánicos». «Buen trabajo, hijo». Juan sonrió, sintiendo por primera vez que estaba en el camino correcto. Pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Gancho, con su primer éxito como motivación, Juan decide expandir el proyecto, enfrentándose a nuevos retos y atrayendo la atención de más personas, tanto amigas como enemigas, dentro y fuera de San Felipe. El éxito de la primera cosecha llenó a Juan y a su familia de esperanza. Aunque las ganancias eran modestas, demostraban que las ideas innovadoras podían funcionar. Sin embargo, Juan sabía que ese era solo el comienzo. Su visión iba mucho más allá, quería transformar San Felipe en un ejemplo de agricultura sostenible. Pero la expansión de su proyecto no sería sencilla. Necesitaba más tierras, más manos dispuestas a trabajar y, sobre todo, la confianza de los agricultores del pueblo. Convencer a sus vecinos de abandonar los métodos tradicionales para adoptar prácticas nuevas sería un desafío enorme. La propuesta de expansión. Una mañana, Juan reunió a su familia y a unos cuantos amigos en el viejo granero de la finca. Había mapas, notas y esquemas dibujados en hojas de papel que cubrían la mesa central. «Sé que muchos todavía no creen en esto», dijo Juan, con voz firme. «Pero si queremos que este proyecto funcione, necesitamos crecer. Quiero ampliar las plantaciones y, para lograrlo, necesitamos la participación de más agricultores». Don Esteban, quien estaba sentado al fondo del granero, cruzó los brazos y lo miró con seriedad. «¿Y cómo piensas convencer a la gente, hijo? No todos están dispuestos a arriesgar lo poco que tienen». «Lo sé, pero tenemos que demostrar que no es solo una apuesta. Esto puede cambiar el futuro de nuestras familias», respondió Juan, decidido. Pedro, su fiel amigo, levantó la mano para hablar. «Tal vez podamos organizar una reunión con los agricultores del pueblo. Si ven los resultados de tu primera cosecha, podría animarlos». «Buena idea», asintió Juan. «Pero necesitamos algo más concreto. Quiero proponer la creación de una cooperativa agrícola. Si unimos nuestros recursos y compartimos las ganancias, todos podemos salir adelante». La idea fue recibida con algunas expresiones de sorpresa y otras de duda. Don Esteban, siempre pragmático, arqueó una ceja. «Si logras convencerlos, tendrás mi apoyo». La resistencia de la comunidad. En los días siguientes, Juan y Pedro fueron de casa en casa hablando con los agricultores del pueblo. Algunos escucharon con interés, pero muchos otros los recibieron con escepticismo. «¿Orgánicos? Eso suena como algo de moda en la ciudad», dijo don Gregorio, el agricultor más viejo de San Felipe. «Aquí cultivamos como lo hicieron nuestros abuelos, y eso nos ha servido bien». Las palabras de Gregorio golpearon fuerte a Juan, pero no lo hicieron rendirse. En cada conversación, ajustaba su mensaje, intentando conectar con las preocupaciones de cada agricultor. «Lo entiendo, don Gregorio, pero los tiempos están cambiando. Si no adaptamos nuestras formas de trabajar, podríamos quedarnos atrás». Gregorio bufó, pero algo en su expresión mostraba que no estaba completamente cerrado a la idea. «Muéstrame resultados reales, muchacho. Entonces tal vez te escuche». Obstáculos financieros. Mientras intentaba ganar el apoyo de la comunidad, Juan también enfrentaba otro problema: dinero. Expandir las plantaciones requería capital, y las ganancias de la primera cosecha no eran suficientes. Determinado a no rendirse, decidió buscar apoyo financiero en los bancos de la región. Una tarde, viajó a la ciudad más cercana para reunirse con un gerente bancario. Vestía su mejor ropa, aún modesta, y llevaba consigo un plan detallado de su proyecto. El gerente, un hombre de mediana edad con lentes gruesos, revisó los documentos con calma. «Es un proyecto interesante, señor Juan», dijo el gerente, después de unos minutos.
Pero los bancos necesitamos garantías, y esto parece arriesgado. Juan respiró hondo antes de responder. Estoy dispuesto a poner nuestras tierras como garantía. El gerente levantó la mirada, sorprendido. Es una decisión arriesgada. Piénselo bien antes de comprometer algo tan valioso. A pesar del consejo, Juan firmó los papeles del préstamo. Sabía que, sin ese dinero, el proyecto no podría avanzar. Primeros aliados y nuevas ideas. De regreso en San Felipe, utilizó el préstamo para comprar semillas, herramientas y fertilizantes naturales. También contrató a un ingeniero agrónomo de la región para capacitar a su equipo en técnicas modernas de cultivo orgánico. El entrenamiento fue un cambio significativo para los agricultores que se habían unido al proyecto. Las nuevas técnicas les ayudaron a optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de las cosechas. Pedro, siempre entusiasta, organizó reuniones semanales para discutir avances y resolver problemas. Estamos logrando algo grande, Juan, dijo Pedro en una de las reuniones. Y lo mejor es que la gente está empezando a creer en esto. Todavía queda mucho por hacer, pero vamos en la dirección correcta, respondió Juan, mirando a los agricultores con orgullo. El impacto en el pueblo. Con el tiempo, el proyecto comenzó a transformar la vida en San Felipe. Las familias que antes luchaban para sobrevivir ahora tenían ingresos más estables. La cooperativa no solo aumentó las ganancias, sino que también fortaleció los lazos entre los vecinos. Incluso don Gregorio, quien había sido uno de los mayores críticos del proyecto, decidió unirse después de ver los resultados en las parcelas de otros agricultores. Está bien, muchacho. Admito que hay algo en esto de los orgánicos, dijo Gregorio, con una sonrisa ligera. Quizás todavía pueda aprender algo de ustedes, los jóvenes. Para Juan, esa fue una de las mayores victorias. No era solo un logro personal, sino una señal de que el pueblo estaba avanzando hacia un futuro más prometedor. Una visita inesperada. Una tarde, mientras Juan supervisaba las plantaciones, un coche pequeño entró en la finca. Al verlo, reconoció de inmediato a Emilia. Ella bajó del coche con una sonrisa radiante y una cesta de frutas en las manos. Parece que estás haciendo cosas grandes aquí, Juan, dijo ella, mirando los campos verdes. Aún hay mucho por hacer, pero sí, estamos avanzando, respondió Juan, claramente feliz de verla. Caminaron juntos por los campos, hablando sobre todo lo que había sucedido desde la última vez que se vieron. Para Juan, ese momento fue un recordatorio de cuánto podía lograrse cuando se trabaja con pasión y perseverancia. Gancho. Mientras la cooperativa comienza a florecer, Juan enfrenta un nuevo desafío, una gran empresa llega a la región, ofreciendo comprar tierras y amenazando con destruir todo lo que él y su comunidad han construido. El amanecer en San Felipe era tan tranquilo como siempre. Los campos verdes se extendían bajo el cielo despejado, y el sonido de los gallos rompía el silencio de la madrugada. Para Juan, ese día era como cualquier otro, lleno de trabajo y esperanza. Sin embargo, algo estaba a punto de cambiar. Cerca del mediodía, mientras supervisaba las plantaciones con Pedro, un rumor comenzó a extenderse por el pueblo. Un hombre de traje elegante y un séquito de asistentes había llegado a San Felipe en una camioneta negra brillante, algo que no se veía a menudo en ese rincón del mundo. ¿Quién será?, preguntó Pedro, frunciendo el ceño mientras cargaba un saco de fertilizante orgánico. No lo sé, pero no creo que sea algo bueno, respondió Juan, sintiendo un nudo en el estómago. La noticia no tardó en llegar hasta ellos. Una empresa llamada Agroglobal, conocida por adquirir tierras rurales para convertirlas en cultivos industriales, estaba interesada en San Felipe. Su plan era comprar grandes extensiones de tierra a precios elevados, prometiendo a los agricultores riqueza inmediata y trabajos estables. La reunión en la plaza. Esa misma tarde, los representantes de Agroglobal organizaron una reunión en la pequeña plaza del pueblo. Juan y Pedro se unieron a la multitud de agricultores y vecinos, curiosos y preocupados por lo que iban a escuchar. El hombre del traje, que se presentó como el ingeniero Ramírez,
tomó el micrófono con una sonrisa convincente. Buenas tardes a todos. Estamos aquí porque vemos un gran potencial en San Felipe. Queremos ofrecerles una oportunidad única, compramos sus tierras a un precio justo y les garantizamos trabajo en nuestras operaciones. Esto no solo mejorará la economía del pueblo, sino también sus vidas. La multitud murmuraba. Algunos parecían interesados, mientras que otros, como don Gregorio, mostraban escepticismo. Juan, por su parte, sentía cómo la ira crecía dentro de él. Sabía que aceptar esa oferta significaría el fin de todo lo que habían logrado con la cooperativa. Cuando Ramírez terminó de hablar, Juan dio un paso adelante. Disculpe, ingeniero, pero, ¿qué pasará con nuestra forma de vida? Hemos trabajado esta tierra durante generaciones. ¿Realmente creen que podemos simplemente venderla y adaptarnos a ser empleados en su empresa? El ingeniero sonrió, pero su tono fue condescendiente. Joven, entiendo su preocupación, pero el progreso siempre implica cambios. Además, ¿realmente creen que pueden competir con la tecnología y los recursos de una empresa como AgroGlobal? Juan apretó los puños, pero se contuvo. Sabía que no podía permitir que esa oferta dividiera al pueblo. Convenciendo a la comunidad. Esa noche, Juan convocó a una reunión de emergencia con los miembros de la cooperativa. Estaban reunidos en el granero, con lámparas de queroseno iluminando sus rostros preocupados. No podemos dejar que AgroGlobal se lleve nuestras tierras, comenzó Juan, con firmeza. Hemos trabajado demasiado para permitir que destruyan todo. Don Gregorio, que ahora era un aliado de la cooperativa, asintió. Pero muchos aquí están tentados por el dinero. Algunos ya están pensando en vender. Pedro levantó la mano. Tal vez podamos demostrarles que nuestra cooperativa puede ofrecer más estabilidad a largo plazo. ¿Qué tal si organizamos un evento para mostrar los beneficios de lo que hemos logrado? Es una buena idea, dijo Juan, mirando a los demás. Pero también necesitamos una estrategia para hacerles ver los riesgos de vender. Estas empresas no siempre cumplen lo que prometen. Durante los días siguientes, Juan y su equipo trabajaron arduamente para preparar una feria agrícola en la plaza del pueblo. Mostraron sus productos orgánicos, explicaron sus métodos y, lo más importante, compartieron historias de cómo la cooperativa había mejorado la vida de las familias. Una visita al pasado. Mientras trabajaba en la feria, Juan recibió una visita inesperada. Emilia había regresado a San Felipe. Al verla, sintió una mezcla de alegría y alivio. Me enteré de lo de AgroGlobal y quise venir a ayudarte, dijo Emilia, con una sonrisa decidida. Tal vez pueda convencer a algunos de los agricultores. Juan la abrazó, agradecido. Juntos, recorrieron el pueblo, hablando con los vecinos que aún estaban indecisos. Emilia, con su experiencia en Monterrey, sabía cómo apelar a las emociones y las preocupaciones de la gente. Si venden sus tierras, perderán más que un pedazo de tierra, les decía. Perderán su hogar, sus raíces. El día de la feria. El día de la feria llegó, y la plaza estaba llena de vida. Había puestos con frutas y verduras orgánicas, demostraciones de técnicas agrícolas y testimonios de los agricultores de la cooperativa. La gente probaba los productos, maravillada por su frescura y sabor. Incluso don Gregorio, siempre reservado, se animó a hablar frente a la multitud. Yo era el primero en dudar de este muchacho, dijo, señalando a Juan. Pero ahora veo que tenía razón. Esta tierra tiene más valor del que cualquiera de nosotros imaginaba. El evento fue un éxito, pero Juan sabía que no bastaría con un solo día. AgroGlobal seguía ofreciendo dinero, y algunos agricultores aún estaban considerando vender. El enfrentamiento final. Una semana después, AgroGlobal convocó una reunión para cerrar acuerdos. Juan, acompañado por Pedro, Emilia y otros miembros de la cooperativa, asistió para defender su posición. No estamos aquí para vender, dijo Juan, mirando directamente al ingeniero Ramírez. Estamos aquí para proteger nuestras tierras y nuestra forma de vida.
Ramírez arqueó una ceja, sorprendido por la firmeza de Juan. Muy bien, joven, pero no todos comparten su opinión. Algunos ya han firmado con nosotros. Y otros no lo harán, respondió Juan, con determinación. Porque sabemos que su empresa no nos ve como personas, sino como un medio para obtener ganancias. La sala se llenó de murmullos. Algunos agricultores que habían firmado con Agroglobal empezaron a dudar. Las palabras de Juan resonaron en ellos, recordándoles lo que realmente importaba. Al final de la reunión, varios de los presentes retiraron sus ofertas de venta, debilitando significativamente los planes de Agroglobal. Aunque la amenaza no había desaparecido por completo, Juan y su equipo habían ganado una batalla crucial. Gancho, con Agroglobal aún en la región, Juan se prepara para el desafío final: consolidar la cooperativa como un modelo de éxito que inspire a otros pueblos y proteja las tierras de San Felipe para las generaciones futuras. El amanecer en San Felipe traía consigo un aire fresco y revitalizante. Los campos, ahora verdes y vibrantes, eran testimonio del arduo trabajo de Juan, Pedro y la comunidad que había decidido unirse a la cooperativa. La amenaza de Agroglobal aún pesaba sobre ellos, pero cada día que pasaba fortalecía su resistencia y alimentaba su esperanza. Juan estaba de pie junto a la cerca de madera que rodeaba los campos, observando cómo el sol bañaba la tierra con su luz dorada. A lo lejos, Pedro y otros miembros de la cooperativa trabajaban en los cultivos. Emilia se acercó por detrás, llevando consigo un cuaderno lleno de anotaciones. ¿Cómo amaneces hoy, líder?, bromeó Emilia, entregándole el cuaderno. Más determinado que nunca, respondió Juan con una sonrisa. ¿Qué traes ahí? Un plan para expandir los puntos de venta. Si queremos que esta cooperativa prospere, necesitamos entrar en mercados más grandes. Juan asintió mientras hojeaba las páginas. Las ideas de Emilia eran claras y ambiciosas, pero también realistas. Sabía que necesitarían toda la ayuda posible para enfrentar el próximo desafío: consolidar la cooperativa como un modelo de éxito que nadie pudiera ignorar. Un desafío inesperado. A pesar del progreso de la cooperativa, Agroglobal no había abandonado sus planes. Un día, Juan recibió una carta oficial en la que la empresa anunciaba que planeaban comprar una gran extensión de tierra cercana y construir un gran centro de operaciones. Esto no solo afectaría a los agricultores que aún no habían vendido, sino también al medio ambiente y al equilibrio de la región. No se detendrán hasta conseguir lo que quieren, dijo Pedro con frustración cuando Juan le mostró la carta. Entonces nosotros tampoco nos detendremos, respondió Juan con firmeza. Juan convocó una reunión de emergencia con los miembros de la cooperativa y otros vecinos preocupados. En el granero, ahora convertido en centro de operaciones, la comunidad discutió cómo responder a la amenaza. No podemos permitir que destruyan nuestras tierras y nuestro futuro, dijo don Gregorio, quien se había convertido en uno de los defensores más apasionados de la cooperativa. Necesitamos llevar esto más allá del pueblo, sugirió Emilia. Si hacemos ruido en la región, atraeremos la atención de organizaciones y medios de comunicación que puedan ayudarnos. La unión hace la fuerza. Siguiendo el consejo de Emilia, Juan y los miembros de la cooperativa comenzaron una campaña para proteger las tierras de San Felipe. Se reunieron con líderes comunitarios de pueblos cercanos, explicando los riesgos de permitir que Agroglobal expandiera sus operaciones. También contactaron a periodistas locales, quienes se interesaron en la historia de una comunidad que luchaba por proteger sus raíces y su forma de vida. En cuestión de semanas, San Felipe se convirtió en el centro de atención de la región. Artículos en periódicos y reportajes en televisión destacaban el esfuerzo de la cooperativa y los peligros de la industrialización descontrolada. Uno de los momentos más poderosos fue una entrevista que Juan dio frente a las cámaras, parado en medio de los campos. Estas tierras no solo nos alimentan, son parte de nuestra historia, de quienes somos. No vamos a permitir que se las lleven. Sus palabras resonaron no solo en San Felipe, sino también en otros pueblos que enfrentaban problemas similares. Pronto, más agricultores comenzaron a unirse al movimiento, fortaleciendo la resistencia.
El día decisivo. La presión sobre Agroglobal creció al punto de que sus representantes solicitaron una reunión con los líderes de la cooperativa. Esta vez, la reunión no fue en la plaza del pueblo, sino en un salón comunitario lleno de agricultores, vecinos y periodistas. El ingeniero Ramírez, el mismo hombre que había intentado convencerlos de vender, se enfrentaba ahora a una comunidad unida y decidida. Queremos encontrar una solución que beneficie a ambas partes, comenzó diciendo Ramírez con tono conciliador. Juan, quien estaba sentado al frente junto a Pedro y Emilia, respondió con calma. La única solución que aceptaremos es que dejen nuestras tierras en paz. La sala estalló en aplausos. Ramírez intentó argumentar, pero cada vez que lo hacía, los agricultores respondían con razones claras y contundentes de por qué no venderían. Finalmente, Agroglobal se dio cuenta de que no podían ganar sin destruir su reputación. Al cabo de unas horas, Ramírez anunció que Agroglobal retiraría su propuesta de compra y abandonaría sus planes de construir en la región. La noticia fue recibida con vítores y abrazos. Juan, aunque agotado, sintió una inmensa satisfacción al ver cómo su esfuerzo y el de toda la comunidad habían dado frutos. Un nuevo comienzo. Con la amenaza de Agroglobal detrás, la cooperativa entró en una nueva etapa. Usaron la atención que habían recibido para ampliar sus mercados y establecer conexiones con compradores interesados en productos orgánicos y sostenibles. Juan y Emilia trabajaron juntos para implementar nuevos proyectos, como talleres de capacitación para jóvenes agricultores y programas de reforestación. Pedro, por su parte, se encargó de organizar un sistema de distribución eficiente que conectara a San Felipe con las ciudades cercanas. Un día, mientras caminaba por los campos con su padre, Juan se detuvo para observar las plantas que habían crecido desde que todo comenzó. «Estoy orgulloso de ti, hijo», dijo don Esteban, colocando una mano en su hombro. «Demostraste que esta tierra vale más de lo que imaginábamos». Juan sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Sabía que el camino no había sido fácil, pero cada desafío había fortalecido su conexión con la tierra y su comunidad. La cosecha de los sueños. Meses después, la cooperativa celebró su mayor cosecha hasta el momento. La plaza del pueblo estaba llena de vida, con música, comida y productos frescos en cada rincón. Gente de otros pueblos vino a celebrar con ellos, convirtiendo el evento en un símbolo de unidad y esperanza. Mientras la fiesta continuaba, Emilia se acercó a Juan con una copa de jugo recién exprimido. «¿Lo lograste, Juan?» «Lo logramos», corrigió él, levantando su copa. «Esto es solo el comienzo». Al caer la noche, Juan miró las estrellas desde el patio de su casa, recordando cómo había comenzado todo. Había dejado San Felipe en busca de un sueño, solo para descubrir que su verdadero propósito siempre había estado en sus raíces. Fin, las tierras de San Felipe florecieron como nunca antes, y la cooperativa se convirtió en un ejemplo para toda la región. Juan, junto a su comunidad, demostró que con unidad y determinación, incluso los desafíos más grandes pueden ser superados.